Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Señor, que mi alma esté lleno del Santo Espíritu. Señor, que esté lleno mis pensamientos y todo mi ser de tu Santo Espíritu. Sáname, Señor, de mis temores y mis ansiedades con tu gran amor y con tu poder, con tu pacto. Lléname mis debilidades para las naciones y para el mundo. Llevaré tu mensaje hasta lo último de la tierra. Señor, que mi alma esté lleno del Santo Espíritu. Señor, que esté lleno mis pensamientos y todo mi ser de tu Santo Espíritu. Lávame, Señor, con tu sangre, mi corazón y mis cicatrices.
Deuteronomio capítulo 1 versículos 29 al 33. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Palabra de Dios. Muy buenas tardes, iglesia. Estamos reunidos aquí como cada domingo, viendo la palabra de Dios y oramos para que cada día la palabra pueda ser nuestra palabra, nuestra fuerza, nuestra guía. La lectura de hoy, para todas las iglesias, los creyentes, en el día de hoy, está en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 29 al 33. Moisés está recordando la historia desde que Dios sacó a Israel de Egipto y cómo iba llevando a su pueblo en el desierto hasta la tierra prometida. Miremos este texto y vamos a ver lo que Dios quiere compartirnos a través del mensaje del día de hoy. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículos del 29 al 33. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. 32. Y aun con eso no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para que reconocieras el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieses y con nube de día. La Biblia nos relata la historia de cómo el pueblo de Israel estuvo atrapado, por decirlo así, esclavizado en Egipto por más de 400 años. Entonces, nosotros debemos entender que la palabra de Dios también habla nuestra vida completamente. Nosotros tenemos también un pasado atrapado en la esclavitud, atrapado en nuestro pensamiento también, y muchas veces sin saber lo que podía ocurrir en nuestro futuro. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Solo por la gracia de Dios. ¿Por qué lo llamó de esta manera? Realmente, desde el inicio de nuestra vida hasta ahora, Dios ha llevado a nuestra vida hasta su deseo. Pero si nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio, ¿qué hubiera sido de nosotros? Ha sido solo la gracia de Dios que no ha podido ahora reunirnos aquí en este lugar, y es más, reunirnos en el culto y darle la gloria a Dios. ¿Qué quiero decir en la introducción muy importante en el día de hoy? Tenemos que recordar tres cosas. Primero, Dios ha levantado nuestra iglesia en nuestra región, donde Dios lo ha puesto solo por su gracia. Realmente han pasado 20 años desde que nuestra iglesia, la luz de Cristo, está establecida en ese lugar. Y he visto como testimonio desde la fundación y ahora pastor, he visto con evidencia cómo Dios a través de todo este tiempo, a pesar de todas las situaciones que ocurrió en la iglesia y los pastores que han pasado, que Dios ha llevado a su iglesia, a su pueblo en su gracia. Y eso es de agradecer todos los días. Lo segundo, que por esa razón Dios nos ha entregado títulos de oración, por la que nuestra iglesia ya por más de 4 o 5 años está orando sin parar. Nuestra iglesia está orando por 5 títulos de oración y cada día estamos recordándolo en los cultos semanales. ¿Saben cuáles son los títulos de oración, verdad? Estamos orando para que la Iglesia de la Luz de Cristo solamente viva en el deseo de Dios, el deseo de que toda la gente conozca quién es Cristo. Oramos por nuestros líderes, que aunque sean laicos y que no estén preparados, o los líderes que están en el seminario no, sean líderes más que conocimiento, líderes espirituales como testigos para todo su campo, su trabajo y donde quiera que se mueva. Estamos orando por la iglesia
No el templo, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo, para que la iglesia, ahora que estamos en crisis por la pandemia, en sus casas, nosotros podamos ser el modelo para la región. Que la región, el pueblo pueda ver que la iglesia de la luz de Cristo están cerrados físicamente, pero el mensaje continúa dando vida a los creyentes en ese lugar. Estamos orando también entonces por el templo, por la futura construcción y estructuración del templo, pero no para nosotros, sino para nuestra siguiente generación, que es nuestro quinto título, para que la siguiente generación pueda continuar preparándose y entrenándose en ese lugar, porque ellos también serán los protagonistas, las personas importantes que salvarán a las naciones del mundo. Oramos porque en nuestra generación se levantarán médicos, abogados, especialistas, y todos ellos con su especialidad irán a sus campos y predicarán este evangelio. Estamos orando por muchos años por este título de oración. Y créame, y ustedes son testigos de esto, iglesia, que Dios nos ha dado respuesta. Y lo tercero, no hay que olvidar que nosotros tenemos que ser una iglesia que valore el culto. Para usted, ¿qué era el culto antes? Para mí, ¿qué era el culto antes? Recordar eso a veces me pone a pensar. El culto es mucho más que ir físicamente a un lugar a recibir la palabra de Dios. El culto principalmente es estar delante de Dios. Entonces, cuando nuestra iglesia valora el culto, créanme que vendrán grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, cuando vamos a hacer el culto, no es delante del pastor, es delante de Dios. Así que hoy en día que usted, ahora que está sentado escuchando el mensaje, usted está delante de Dios, en acción de gracias, cantándole los himnos, los cantos, pero principalmente dándole la gloria a Dios, porque usted sabe el valor del culto. Entonces, dentro del culto, debemos levantar 5 peticiones de oración también, cada uno de nosotros cuando vamos delante de Dios. ¿Cuál es la primera? Primero, la gratitud verdadera. Nosotros vamos al culto no para recibir nada. Ya Dios nos lo dio todo, principalmente, primero por la salvación. Y entonces esa gratitud nos lleva a estar delante de Él en nuestras casas, en nuestros campos, y darle toda la gloria, porque si no fuera por la gracia de Cristo y la salvación, no estuviéramos aquí, no estuviéramos escuchando. Y es más, estuviéramos atrapados todavía en nuestro pasado y con nuestro destino yendo al infierno. La segunda título de oración que se levanta es que yo no quiero ver solamente la palabra cuando la escucho solo como la palabra, sino ver la corriente de la palabra de Dios, como desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy se está cumpliendo. Génesis 3:15 fue el inicio cuando Dios dijo que iba a enviar a alguien y que esa persona iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa palabra se cumplió a través de Cristo. Esa es la corriente que debemos que ver. ¿Quién es Cristo de verdad? Y entonces, delante de Dios debo orar para que Dios me permita concentrarme, que es el tercer título de oración, y concentrarme y enfocarme solo en Dios, en el culto y en su palabra. La Biblia dice en Mateo que Cristo iba a los montes a orar solo, a enfocarse y estar concentrado. Debemos tener ese tiempo para cuando estemos delante de Dios en el culto. Lo cuatro es que si hacemos este tipo de concentración, solo mirar a la palabra y dejar todo, vendrá la mayor respuesta. ¿Cuál es? Mi sanidad. No olvide que todavía tenemos nosotros a veces pensamientos del pasado. A veces caemos en la incredulidad y eso va sanando cuando le damos el valor a la palabra como la palabra de Dios que es de verdad. Y lo quinto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué vendrá como evidencia? Es que mi vida ya no estará con balance en el mundo. Ya mi vida no dependerá de lo que ocurre en el ambiente o en el mundo. Mi vida tendrá un balance dentro de la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Que yo no estaré preocupado realmente con lo que ocurra hoy o en el futuro, porque todo está dentro de la palabra y mi vida está dentro de esa palabra. Ese balance me ayuda a vivir en mis estudios, en mi campo, donde quiera, dentro de la gracia de Dios. No olvidemos estos 5 puntos cuando estemos delante de Dios, que sean 5 puntos del culto verdadero al acercarnos delante de Dios y su palabra. ¿Por qué el título de Solo por la gracia de Dios? Número 1. Viendo la historia de Israel antes del desierto, ¿dónde estaban ellos? En Egipto. Y yo recuerdo, he escuchado muchos pastores hablando de Egipto, que es símbolo del mundo, que es símbolo de nuestra vida antes de conocer el Evangelio. Y es así. Realmente Egipto era una nación idólatra. Era una nación que todo lo que veía, el río Nilo, las ranas, todo era un dios. Entonces ellos vivían atrapados en esa ideología. Y esa ideología, por 400 años, por más de 400 años, el pueblo de Israel lo vivió. Y tal vez muchas de esas cosas se le grabaron a ellos también.
en sus vidas. Y la evidencia más adelante, cuando estaban en el desierto, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa realmente Egipto? Es primero ver mi pasado. Yo, para poder realmente entender que todo es por la gracia de Dios, primero debo entender mi pasado. ¿Cómo era mi pasado? Yo vivía esclavo, esclavo del pecado. Mientras que el pueblo de Israel vivía esclavo también en Egipto, nosotros también teníamos ese estado. Y no solamente esclavos, el pueblo de Israel también solamente estaba enfocado en lo material. En nuestra vida también era así, todo era solamente qué voy a comer, qué voy a vestir, a dónde voy a vivir, y ya solamente era una vida solamente física y material. Ese era nuestro Egipto también, antes de conocer el Evangelio. Y lo tercero es que sin darnos cuenta estamos atrapados bajo un destino. La paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, estamos atrapados bajo un destino escrito que íbamos al infierno. Íbamos a morir realmente y separados de Dios. Entonces nuestra vida espiritualmente habla como si fuera el pueblo de Israel antes del desierto. ¿Qué tan agradecidos debemos estar realmente mirando mi pasado? Lo segundo que queremos ver aquí es que no debemos olvidar que una vez que aceptamos a Cristo, recibimos la salvación. Ya no vamos al infierno, pero hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestros pensamientos del pasado que todavía lo llevamos. Uno de los ejemplos es que todavía a veces pensamos en lo que ocurrió en el pasado y pensamos que Dios no me ha perdonado y seguimos con esas situaciones y hasta nos desanimamos por eso. Eso se llama lo que quedó sellado. Eso quedó completamente grabado en tu vida, siendo un hijo de Dios. Y es más, hasta esto se enraizó. Y ya que es una raíz, con el tiempo dio fruto. Usted, su vida ahora, como actúa, como vive, es de acuerdo a lo que una vez desde niño a usted se le enseñó y se le grabó. Es así mismo también en la vida espiritual. De acuerdo a como nosotros vivíamos en nuestro pasado, atrapados y separados de Dios bajo nuestra vida, eso quedó grabado y sellado y se enraizó y con el tiempo comenzó a dar fruto. ¿Sí? Entonces, si esto es así, tenemos que recordar realmente que Dios nos está sanando esto, pero es todo por su gracia, realmente. Y eso es de agradecer. Lo tercero que estamos viviendo, ya que nosotros llevamos esto por mucho tiempo, no tenemos la fuerza para poder realmente salir de nuestro Egipto, del mundo. La salvación no es por obras. Israel no tenía la fuerza para poder salir de Egipto porque estaban esclavos. No tenían nada para poder decir que pueden ser felices o ir a una tierra que Dios le había prometido. No podían. Por eso podemos decir que salir de Egipto solo fue a través del evento de la Pascua. Cuando Dios le dijo a Moisés que pusieran dinteles de sangre del cordero y que la muerte, la maldición y el desastre no iba a entrar en esa familia. Y lo que hoy conocemos es que si no fuera por la salvación a través de la sangre del cordero de Cristo, nosotros tuviéramos todavía en la maldición en nuestro pasado. Estuviéramos atrapados por la esclavitud del pecado también. Y es más, Satanás tuviera continuado gobernando nuestra vida si no fuera por la salvación. Nuestra Pascua, dice el Nuevo Testamento, es Cristo. Y esa Pascua fue la obra completa de Dios para nosotros. Nosotros no teníamos esa fuerza. Y es más, todo hay que entenderlo que fue por la gracia de Dios. Dios realmente tuvo misericordia y en su gracia nos dio el Evangelio. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2:10 dice que antes nosotros no éramos pueblo y venimos a ser pueblos de Dios. Que antes estamos nosotros en la maldición, ahora salimos de esa maldición y estamos en la bendición. Eso es gracia. Realmente no hay nada que yo pueda jactarme como pastor o como obrero, como creyente. Si no fuera por la gracia de Dios, ni siquiera estuviera aquí sentado, hermano. Y por último, tenemos que recordar que todo realmente, haber salido de Egipto, la salvación, haber sido libre del destino, del desastre, del infierno, fue solo a través del poder de Dios. Miremos el texto en el día de hoy, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, y quiero leer textualmente, porque me llamó la atención. Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, dice de esta manera: Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. La salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Dios, Efesios 2:8. O sea,
que solamente fue el método y el poder de Dios en la que nosotros pudimos realmente encontrarnos con Dios y ser feliz. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es salvo? ¿El Espíritu Santo vive en usted? Todo fue por su gracia, solamente la gracia de Dios. Por eso en el primer punto debemos mirar nuestro pasado, pero estar agradecido, que nuestro grabado, lo sellado, todo esto está cambiando y sanando gracias a la palabra de Dios, pero principalmente porque fuimos salvos. Número 2. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, Dios lo llevó al desierto. Y otra vez lo digo para muchos grandes pastores y teólogos, el desierto es símbolo del proceso de la vida. Otros lo llaman las pruebas, otros lo llaman las circunstancias en el caminar cristiano. Sí, todo eso está bien. Dios sacó al pueblo de Israel y lo pasó por el desierto para que solamente dependieran de Él. Y ese es el proceso de nuestra vida. Pero ¿qué no debemos olvidar? En el texto bíblico que leímos, que a pesar de todo, Dios estaba con ellos en el desierto con columna de fuego y columna de nube en el día. Si esto es así, creyentes, puedo confirmar que Dios sigue obrando hasta el día de hoy con su palabra en nuestras vidas. Usted tiene un problema en ese desierto, ya usted es salvo, ya usted salió de las garras de Egipto y usted está pasando por una situación difícil en el desierto con las pruebas o las dificultades que usted vea. Dé gracias a Dios, porque la obra de Dios, la palabra de Dios, sigue obrando, sigue actuando y obrando hasta el día de hoy. Pero ¿qué ocurre en el proceso? ¿Qué es la cosa que más realmente pasa cuando estamos en el proceso y que ocurrió con el pueblo de Israel? Es la incredulidad. Por eso en este proceso, en el desierto, en lo que esté pasando, en esta crisis en su vida, nosotros lo que primero tenemos que deshacer es nuestra incredulidad. Ya dejemos de dudar de la palabra de Dios. Dejemos de pensar que Dios no está obrando. Mire lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Solamente le voy a dar 3 ejemplos. En Éxodo capítulo 12, 10 al 12, ya estaban en el desierto y estaban enfrente del Mar Rojo. Y en ese momento venía el pueblo de Egipto persiguiéndolos. ¿Y qué es el pueblo de Israel? Empiezan a murmurar y dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allá vivíamos mejor. Ahora por culpa tuya le dicen a Moisés, vamos a morir aquí. Entonces, a pesar que vieron las señales, a pesar que vieron el evento de la Pascua, seguían todavía dudando. Eso es lo que dice Deuteronomio 1, que todavía caían en la incredulidad. Si esto lo vemos claro, la Biblia dice que Dios no se movió por eso, es más, abrió el mar rojo, porque Dios iba a cumplir su obra y su palabra. En Éxodo capítulo 16, 2 y 3, pasaron ya en el desierto, iban varios años, pienso yo, meses, pero en el camino ellos querían comer. Y comenzaron a murmurar otra vez, ojalá allá teníamos pescado en Egipto, teníamos el pan, vivíamos bien, aquí mira, venimos a morir, ahora por culpa de Moisés, o sea, la incredulidad era terrible en la vida del pueblo de Israel. De igual manera nosotros en el proceso a veces caemos realmente viendo solamente lo material, lo que tengo y lo que no tengo, y lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y la Biblia dice que Dios en su gracia le mandó un maná del cielo. Ellos no tuvieron que formar la harina, no tuvieron que cocer el pan, ni siquiera se tuvieron que preocupar por ir a buscar el pan, sino que ese pan le cayó del cielo. Eso es gracia de Dios en medio del proceso. Otra vez lo confirmo, Dios sigue obrando hasta el día de hoy con sus hijos. Y pasaron los años. Moisés sigue recordando, en Números capítulo 13, versículo 31 y 33, ¿recuerdan la historia? Moisés envía 2 espías a la tierra de Canaán para ser espías, para ver el lugar. Y cuando regresan, la Biblia dice que 10 comienzan a murmurar, y esos 10 contagian al pueblo y dicen que no se puede, que ellos son como gigantes, nosotros somos como langosta, no podemos entrar ni ganarles. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Dios ya nos dio esa tierra. Él prometió esa tierra. Vamos sin temor y entremos a la tierra prometida. Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros llamamos lo grabado, lo que estaba sellado, lo que estaba con su naturaleza, todavía lo seguían llevando hasta el desierto, a pesar que vieron las señales. Es hora que en el día de hoy sea un tiempo para deshacer nuestra incredulidad. Dejemos de dudar de la palabra de Dios y tomamos la palabra de Dios como nuestra palabra ahora. ¿Qué quiero decir para terminar este segundo punto? No miremos el desierto. No miremos lo que pasa alrededor. Miremos a Jehová. Moisés no miró el desierto. Moisés en todas circunstancias miraba a Jehová.
O sea, no es mirar las circunstancias, no es mirar el ambiente, lo que esté pasando, no es mirar lo que digan a mi alrededor, aunque sean las noticias, está bien. Las personas a veces exageran, a veces las personas mienten, todo lo que ocurre está bien, pero no es mirar las circunstancias ni el ambiente, es mirar la gracia de Dios. Dios hasta el día de hoy me ha llevado en su gracia. Y si yo miro esto, créame que puedo deshacer mi incredulidad. Que sea un tiempo para recordar y meditar en la palabra. ¿Recuerdan el texto de Deuteronomio 1:31? Así como el Padre lleva a su Hijo en la mano, dice la Biblia, Dios, yo los llevé en el desierto con la columna de fuego en la noche y columnas de nube de día. ¿Y sabe lo que más llama la atención en el pueblo de Israel? Que esos 40 años los vestidos no se les gastaron. Las sandalias no tuvieron que conseguir otro, no se le gastó. Realmente la obra de Dios era grande en el pueblo de Israel en el desierto. Igualmente Dios está obrando con nosotros hasta el día de hoy. Yo voy a la ciudad y voy a la terminal, por decirlo así, y voy con mi hijo, yo no lo voy a soltar de la mano, es mi hijo. Y él está seguro en mí. Y yo créame que donde quiera que yo vaya, yo no lo voy a soltar porque yo sé lo que estará pasando a su alrededor. Y él se sentirá seguro conmigo. Y esto es lo que Dios está diciendo. Dios jamás a usted lo ha soltado de la mano. Dios sigue tomando su mano hasta el día de hoy, a pesar de su incredulidad. Por eso es que deshacer todo eso y ya dejar de mirar las circunstancias y mirar a Jehová, mirar en la gracia de Dios. Si miramos esto, creamos, vamos a tener tanta seguridad de que es como Dios llevándonos de su mano con la columna de fuego y la columna de nube. ¿Qué representa esto? Dios sigue obrando hasta el día de hoy en nuestro proceso. Y número 3, ¿cuál era el deseo de Dios? Era que el pueblo de Israel mirara a Canaán, que fueran a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, perdón. Una tierra que realmente Dios la había prometido a ellos. Y dígame, ¿quién puede parar el deseo de Dios? A la final, el pueblo de Israel llegó con Josué a la tierra de Canaán. Al final, ¿qué quiero decir en este tercer punto? ¿Por qué solo por la gracia de Dios? Es porque nosotros que vivimos dentro de la gracia de Dios, solo tenemos que mirar a Canaán. En el proceso, en el hoy de nuestra vida, miremos lo que está pasando en el futuro. Nadie puede parar el deseo de Dios. Dios cumplirá su palabra. Y es más, y aunque un día yo desaparezca de esta tierra, Dios continuará obrando en su palabra porque nadie puede parar su deseo. Hay que mirar a Canaán. El pueblo de Israel, a pesar que cayó en incredulidad, la mayoría de los jóvenes fueron y entraron a la tierra prometida. Esa es la palabra de Dios. Y hoy quiero terminar este tercer punto diciendo, la promesa de Dios continúa hasta el día de hoy. Dios nunca nos ha soltado. Deuteronomio 1:31 dice que es como de la mano de un padre a su hijo. Eso es la promesa de Dios. Y esa palabra se cumple en el día de hoy. Mateo 28:20 que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miremos a Canaán. Solamente miremos el deseo de Dios. Dios cumplirá su palabra. Toda la gente escuchará este evangelio, pero principalmente que nosotros en ese proceso sepamos que el deseo de Dios nadie lo podrá parar. Pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que aferrarnos, hay que tomar solo el Evangelio. La palabra del Evangelio, ¿qué significa? Jesús es el Cristo. Es solo aferrarnos a ellos y la mayor respuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Debo ser una persona que realmente valore la palabra de Dios. Valore el mensaje púlpito, porque ahí mi fe realmente se aumenta. Mi fe realmente se pone realmente con balance o se pone realmente conjunto, podemos decir, a mi fe, la palabra de Dios. Yo puedo estar conectado mi fe a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la fuerza de mi fe. ¿Qué voy a hacer con esa palabra? Es perseverar. Hechos 2:42 dice que los primeros creyentes perseveraban en la palabra de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Debemos perseverar en esa palabra. No solamente es oírla, sino continuar escuchando esa palabra y continuar perseverando y dando gracias a Dios por esta palabra, porque ahí vienen las respuestas. ¿Y cuál es lo último? Es meditar en la palabra. Es pensar lo que Dios me ha hablado esta semana. Hoy, que es el inicio de la semana, como domingo, es meditar lo que Dios me está hablando durante esta semana. Eso es meditar. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 6, dice en versículo 3 que seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua.
Y esa persona dice que nosotros podemos ser esa persona que medita en esa ley de día y de noche. Tomemos la palabra, pero perseveremos en la palabra. Pero también meditemos y agradecemos con esta palabra. No olvidemos mirar el deseo de Dios. El deseo de Dios es que se va a cumplir sobre todas las cosas y nosotros estamos dentro del cumplimiento de la palabra de Dios. La conclusión del día de hoy. Quise terminar de una manera sencilla, iglesia. No olvidemos esto. Todo lo que hacemos y todo lo que tenemos hasta el día de hoy es solo por la gracia de Dios. Es más, mi familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra siguiente generación que está escuchando el mensaje, los maestros de escuela dominical, los líderes que Dios ha levantado de esta iglesia y hasta yo, el pastor, es solo por la gracia de Dios. Cuán agradecido estoy, porque no es que yo sea mejor, sino que Dios me sigue llevando de la mano, a pesar que me he equivocado, o a pesar que he tropezado, como algunos dicen, o a pesar de mi estado espiritual a veces cambia. Dios sigue llevando a su pueblo en su gracia, y puedo confirmar que hasta lo que respiramos, hasta lo que yo hablo, hasta nuestra salud, es por la gracia de Dios. Que sea un tiempo para meditar en esto y dar gracias a Dios, porque Dios, como lo he confirmado, Dios nos sigue llevando de la mano, como un niño, como un padre lleva a su niño. Iglesia de la Luz de Cristo y los creyentes que me escuchan, que no olvidemos que todo es solo por la gracia de Dios. Vamos. Dios, te damos gracias. Gracias por llamarnos en esta época, Dios, como las personas, Señor, que tú has levantado para ser testigos a través de este mensaje, Dios. Gracias por la Iglesia de la Luz de Cristo y todos los creyentes que se reúnen delante de ti para escuchar tu palabra. Hoy estamos agradecidos principalmente porque todo lo que tú nos has dado y todo lo que tenemos es solo por la gracia de Dios. Te agradecemos por habernos sacado del Egipto espiritual, de nuestro estado de la separación de Dios por la esclavitud del pecado y de Satanás. Gracias por liberarnos con la sangre del Cordero, que es la Pascua, que es Cristo. Y te damos gracias también porque en el desierto, en este proceso de la vida, tú sigues estando con nosotros y tú nos sigues llevando de la mano. Permítanos deshacer nuestra incredulidad y aferrarnos solamente al Evangelio. Y por último, gracias. Danos la fuerza para solamente mirar el deseo de Dios y no mirar a más nada, solo el Evangelio, por la palabra, perseverar en ella y meditar en ellas. Oramos con acción de gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy y por todos los encuentros que nos darás con este mensaje, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo oramos.